Buenos días. Esta semana vamos a trabajar con los regímenes demográficos, es decir, con la evolución de la población en el mundo. Así es que espero que os hayáis leído las páginas que os mandé el otro día y hoy os lo voy a explicar, ¿de acuerdo? Venga, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es explicar el gráfico que tenéis en la página 14. Bien, en ese gráfico vamos a ver lo primero dos líneas. Una línea roja, que significa la mortalidad, y una línea verde, que significa la natalidad. Bien, lo que está subrayado, el color que hay entre la línea roja y la línea verde, es el crecimiento demográfico. Si la línea verde la tenéis por encima de la roja, significa que la población crece, es decir, crecimiento demográfico positivo. Si lo que hay por encima es la línea roja de la verde, es decir, la roja está por encima de la verde, lo que tenemos es un crecimiento demográfico negativo. ¿Eso qué significa? Que en realidad lo que estamos haciendo es perder población. Ahora nos tenemos que fijar en las barras que hay en vuestro gráfico, que si os dais cuenta está dividido en tres grandes franjas. El primer régimen o modelo demográfico es el antiguo. El más ancho, que está en mitad, ¿de acuerdo? Es el régimen o el modelo demográfico de transición y la última barra es el régimen o el modelo demográfico moderno o actual. A su vez, el régimen demográfico de transición lo podemos ver que es más ancho porque está dividido en dos y es porque este periodo se divide en dos fases, la fase 1 y la fase 2. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que ya hemos identificado las diferentes formas geográficas y indicadores que tiene nuestro gráfico, vamos a explicar uno por uno los diferentes regímenes demográficos, qué significan y cómo los podemos interpretar. El primer modelo o régimen demográfico es el antiguo. Va desde el origen de la humanidad hasta el año 1750 de nuestra era. ¿De acuerdo? En este régimen lo que tenemos que ver es que tanto la natalidad como la mortalidad son muy altas. ¿Por qué razones? La natalidad es muy alta porque no existe control de población. Es decir, ellos tienen hijos pero no tienen medios para no tenerlos. Y también la mortalidad es muy alta, sobre todo la infantil, es decir, que morían muchísimos niños porque tenemos tres grandes motivos. Uno serían las grandes epidemias, es decir, sufrían enfermedades a las que no sabían combatir porque no había avances en medicina. Sufrían hambre, habría muchísima hambruna y en periodos en los que la climatología no acompañaba con la agricultura, había escasez de alimentos, por lo tanto pasaban hambre. Al pasar hambre sus cuerpos estaban más debilitados y de ese modo también tenían más predisposición para caer enfermo. Por lo tanto, todavía no había habido los avances en nutrición. Y por último, podemos decir que son las guerras, la cantidad de mortalidad que va a haber por las guerras. Es decir, cada vez que había un conflicto bélico, muchísima de esta población perdía la vida. En este régimen demográfico antiguo, a pesar de esa alta natalidad, como os he explicado, tenemos que la población del mundo creció muy poquito. Y creció muy poquito porque la mortalidad también era muy alta. Ahora nos vamos a fijar en el segundo modelo de transición demográfica, ¿de acuerdo? Este es el más ancho, el que os he dicho que se divide en dos fases. Y este modelo de transición normalmente en todos los países va desde 1750 a 1950. Bueno, pues vamos a empezar con su primera fase. En la primera fase, la natalidad sigue siendo muy alta, es decir, seguimos sin un control de natalidad. Y al mismo tiempo, la mortalidad va a empezar a descender. ¿Por qué desciende? Pues porque vamos a tener avances en medicina, vamos a tener avances en nutrición, es decir, vamos a ir mejorando nuestra alimentación y sobre todo por los avances que se van a hacer acerca de la higiene. Se van a hacer muchísimos estudios diciendo la importancia que hay en algo que nosotros ahora lo escuchamos a diario por el COVID y es lavarnos las manos.
¿vale? Se va a descubrir que la limpieza de las manos, por ejemplo, en esta época, antes de ir a comer, hace que no te pongas enfermo, que tengas muchas menos posibilidades de que caigas enfermo. En las ciudades donde había más cantidad de población, lo que van a hacer es que se van a limpiar esas ciudades. Van a poner alcantarillado, van a hacer recogida de basuras. Y en general lo que van a conseguir en esta primera fase del modelo de transición es evitar el contagio de enfermedades. Por lo tanto, la población poquito a poco va a ir creciendo. Ahora nos vamos a la segunda fase, ¿de acuerdo? En esta segunda fase va a haber muchos más avances en medicina. Entonces se va a descubrir, por ejemplo, la penicilina o otra serie de medicamentos que va a curar las grandes epidemias que sufrían en esta época. Por lo tanto, va a haber la mortalidad mucho más baja y la población que todavía sigue teniendo muchos hijos va a hacer que se incremente la población mundial. La natalidad, que aunque sigue siendo alta, va a ir reduciéndose también poco a poco, porque gracias a los avances en los que los países van a ir entrando, sobre todo debidos a la revolución industrial, también poco a poco va a ir llegando la planificación familiar, es decir, que las familias ya no van a tener hijos sin control, sino que van a ir pensando cuántos hijos quieren tener. Y aunque todavía no han llegado los medios anticonceptivos, sí que es cierto que las familias poco a poco van a ir decidiendo tener menos hijos, más que nada porque sus hijos ya no se van a morir, ya no van a tener esa necesidad. La mortalidad infantil también se va a reducir y también se va a reducir el número de hijos que tienen. Y por último, os voy a explicar el régimen demográfico moderno o actual, que es en el que nosotros estamos viviendo. Es decir, tenemos una mortalidad muy baja, gracias a los avances en medicina, en nutrición y sobre todo que el ser humano ha ampliado mucho su esperanza de vida y vamos a tener que la natalidad también se va a reducir muchísimo y se va a reducir muchísimo gracias a los métodos anticonceptivos y que culturalmente, desde que la mujer se incorporó al mundo laboral, es decir, la mujer ahora también estudia, también trabaja, ya no se plantea esa necesidad acuciante de tener tantos hijos porque se tiene que desarrollar profesionalmente. Y las familias, tanto los hombres como las mujeres, van a pensarse mucho cuántos hijos tener. Si yo solo tengo un hijo, pero sé que mi hijo va a sobrevivir, no se va a morir, quiero que mi hijo tenga las mejores condiciones de vida. Por lo tanto, le voy a dar lo mejor. Y darle lo mejor significa que es un gasto económico y de tiempo. Y todo ese gasto económico y de tiempo va a hacer que las familias se planteen tener o ningún hijo o un hijo o como mucho dos. Por lo tanto, la natalidad se va a reducir a mínimos. ¿Esto a qué nos lleva en estos regímenes demográficos? Pues que la población se va a estancar y no solo no va a crecer, sino que va a haber países, como el caso de Europa Occidental, que lo que va a hacer es que la población va a decrecer, va a perder población y no se va a garantizar ese relevo generacional. Para resumir, deciros que los países occidentales, los países desarrollados, se encuentran en esta última fase, en la fase del régimen demográfico moderno, en el que su población está estable e incluso pierde población por esta falta de natalidad. Los países en vías de desarrollo o subdesarrollados se encuentran normalmente en la segunda fase, en la fase transitoria o en la fase 1 o en la fase 2, en los que su natalidad todavía sigue siendo bastante alta y gracias a los avances en medicina y en nutrición, poco a poco van bajando su mortalidad. Por lo tanto, son países que sí siguen creciendo. Así es que si tenemos que ver dónde está el origen del crecimiento actual de la población del mundo, se encuentra en estos países subdesarrollados o en vías de desarrollo, que son los que están dando el relevo generacional en nuestro planeta. Bueno, espero que se os haya quedado claro y nada, si tenéis cualquier duda ya sabéis, poneros en contacto conmigo.